Seguimos adelante con el análisis de los gráficos de control y ahora vamos a ver el segundo gráfico de control para datos variables. Este es el gráfico IMR, que quiere decir Individuals and Moving Range, o rango en movimiento y datos individuales. A diferencia del X bar y R que vimos anteriormente, aquel era un gráfico que está destinado para datos variables, pero con el uso de subgrupos. Si recuerdan, teníamos varios grupos o varias muestras y cada una de las muestras tenía 5 observaciones, entonces cada una de ellas era un subgrupo. En este caso tenemos datos que son completamente individuales. El otro aspecto que hay que explicar del IMR es precisamente la segunda mitad MR o Moving Range, que se refiere al cálculo de los valores de los rangos en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que comparamos el segundo valor con respecto del primero. El primero no aplica porque no hay punto de comparación. El tercero con el segundo, el cuarto con el tercero y así sucesivamente. En términos de valor absoluto, siempre, no importa si tenemos un dato negativo o positivo, vamos a aplicar el valor absoluto para que el dato que obtengamos siempre sea un valor en positivo. Bien, tengo este ejemplo preparado con tiempos de prueba eléctrica de OLTT, el tiempo que ha tardado cada uno de los arneses. Tenemos aquí 20 muestras y cada una de ellas representa un arnés que pasó por prueba eléctrica. Vamos a copiar estos datos y nos vamos a trasladar al Minitab. Los copiamos aquí. Seguidamente nos vamos a Stat, gráficos de control. Nos vamos luego aquí a gráficos de control por variables para datos individuales y seleccionamos la opción IMR. Como expliqué, en este caso no tenemos subgrupos, sino que en una única columna tenemos todos los datos que se tomaron, así que aquí en variables solo podemos seleccionar C1, hacemos clic en OK y de inmediato se genera el gráfico que buscamos. Este primer gráfico es el gráfico de los valores individuales, es decir, si ven el valor de cada uno de estos corresponde con cada uno de los puntos aquí graficados. El segundo gráfico es el de Moving Range, que es la diferencia que se toma con respecto de ese rango en movimiento del segundo valor con respecto del primero, del tercero con respecto del segundo y así sucesivamente. Luego de este video haré otro en el que expliquemos en Excel esas diferencias y veamos cómo se calcula la sección del MR. Otra peculiaridad que podemos observar de esto es que aun y cuando nuestros datos individuales lucen estar bajo control, que nuestro proceso está bajo control, tenemos que analizar los gráficos siempre de manera conjunta. Y en el caso de la sección del rango en movimiento o del MR, Moving Range, observamos que el primero de los puntos está fuera de control, está por encima del límite de control superior. Esto automáticamente nos hace llegar a la conclusión de que el proceso no está bajo control, es decir, el proceso está fuera de control y por lo tanto debemos analizarlo. Otra de las observaciones que debemos hacer es que por seguro este outlier obedece a una causa especial. Recordemos que las causas comunes son las que dan la variación dentro de nuestro proceso. Es decir, se va a mantener dentro de esos límites, pero esto seguramente obedece a alguna causa especial. Obviamente los datos para el ejemplo son simplemente datos aleatorios, hipotéticos completamente, pero es lo que podemos concluir de este ejercicio. Gracias.